Mis amados hijos, qué alegría congregarnos una vez más para meditar una palabrita para hoy en fe, para sacar un tiempo de nuestro diario vivir y poder reconocer la misericordia de Dios que nos habla a cada uno de nosotros con este mensaje maravilloso de salvación que cada uno de nosotros sabe si verdaderamente lo pone en práctica o lo deja pasar por ahí, que siga su camino porque eso no es para mí. Lo que el Señor me dice no es para mí, sino es para otras personas, porque muchos de nosotros ya nos creemos santos y santas, que no necesitamos sino solo que nos pongan ahí la aureola y directamente nos digan que nos llamamos San Alberto, Santa Marta, San Andrés, San Gerardo, San Marcelino, bueno, conforme sea su nombre. Hoy, mis queridos hijos, la palabra nos viene a tocar especialmente a los que seguimos y estamos en ese proceso de conversión. Hijos, no nos podemos quedar en un proceso iniciado, tenemos que llevar a su fin. Es paso a paso, pero pasos firmes directamente, no sin vacilar, porque verdaderamente ha resucitado el Señor y ha resucitado en nuestra vida y nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de ver las cosas, de pensar, de actuar y sobre todo de compartir la buena nueva a todos aquellos que caminan con nosotros en el día a día. Hoy quiero volver a retomar algunos de los temas que ya hemos hablado en varias oportunidades, pero vuelvo a decir, a muchos nos entra por aquí, nos sale por allá, a muchos no se nos queda directamente en el corazón y es ese proceso de la conversión. Todos nosotros tenemos un antes de Cristo, un durante en Cristo y un después de Cristo. Antes de Cristo somos nosotros los que nos somos bautizados en algún momento, pero hoy lo podríamos comparar de otra manera. Somos nosotros los que andamos en ese mundo de iniquidad, en ese mundo de pecado, en ese mundo de miseria, en ese mundo de quejadera, en ese mundo que ya lo hemos hablado tantas veces, que no refleja lo que es un verdadero cristiano, lo que es un verdadero católico. Volvemos a decir, hay muchas personas que parecen zombies vivientes, que andan por el mundo como zombies, siguen para donde van la gente, hacen lo que hace la gente y son aquellas personas que verdaderamente no tienen nada de Cristo en su vida y en su corazón, por más que lo único que tengan sean el apellido de ser cristianos católicos, pero no tienen nada porque viven a toda hora quejándose, viven peleando, viven en iniquidad, vivimos en pecado y vivimos en tantas cosas que nos alejan. Cuando nosotros no tenemos a Cristo en nuestra vida, cuando Él no es el centro de nuestra vida, pues directamente nuestra vida va a ser miserable, nuestra vida va a ser pecaminosa, nuestra vida va a ser solo de quejadera, de rezongadera, de peleadera, porque es que yo no conozco al Señor y mientras yo no conozca al Señor, pues efectivamente yo voy a hacer lo que a mí se me dé la gana y no lo que Él dice. Y así hay muchas personas en el mundo que viven sumergidos en la iniquidad, que viven sumergidos en la drogadicción, que viven sumergidos en el alcoholismo, en la prostitución, en tantas cosas, mis queridos hijos, que hoy nos aterramos. Y hoy podemos decir que la promiscuidad podría ser uno de los pecados que más se está viviendo en este momento de nuestra vida, porque ya hay un hombre que tiene 3 mujeres, 4 mujeres, 2 mujeres, porque hay una mujer que se la pasa con 3, 5 hombres y demás, y no se quieren llamar como se les dice a una persona o a un hombre que está con muchos hombres o con muchas mujeres. El hecho de que usted no ofrezca su oficio de prostitución no quiere decir que no se convierta en una prostituta o en un prostituto, porque el solo hecho de que usted cada semana esté cambiando de novio, cada mes se esté acostando con 2 o con 3 y así sucesivamente, pues está llevando a que su vida se convierta en prostitución. En pocas palabras, estamos llevando una vida promiscua que es
alejarnos directamente del Señor. Y así con la prostitución, pues podemos hablar de los chismes, de las habladurías, de los robos, de las injurias, pero el pecado que ahorita más se está viendo en nuestro entorno, en la juventud, en los adolescentes, en los adultos directamente, es eso, que están teniendo una vida desordenada directamente con todos esos espíritus inmundos que les lleva a caer en esa perversidad. Y así, vuelvo a decir, hay muchas personas que solo tienen de católicos el apellido, que solo tienen de cristianos el apellido, porque su vida no tienen a Cristo como el centro de su vida. Entonces, esas personas son aquellas que andan apartadas de todo lo que es nuestra fe, de todo lo que es nuestra realidad, y que hacen lo que se les da la gana, porque piensan que nunca se van a morir y que nunca van a necesitar de Dios. Hay otra vida directamente que es ahí con Cristo en ese momento, después de Cristo. Hay una vida después de Cristo y es ese momento donde yo lo he conocido, lo he aceptado, me ha adherido especialmente a Él, a tal punto que mi vida es Cristo, que mis pensamientos es el Señor, que mi trabajo es el Señor, que mis obras es el Señor. En pocas palabras, que mi alegría es el Señor, sin desfasarnos y convertirnos en unos fanáticos, que ya lo hemos hablado muchas veces. Yo estoy convencido que mi estilo de vida, alejado del pecado, alejado de la promiscuidad, alejado de la perversidad, alejado de los chismes, alejado de hacerle mal a los demás, me lleva especialmente a acercarme al Señor, a adherirme plenamente a Él de una manera innata. No tengo que, en este caso, ser más allá de lo que es, porque me convierto en un fanático, y el fanatismo no le gusta al Señor y el fanatismo tampoco nos conviene a nosotros. Entonces, es aquella persona que, sabiendo su pasado, sabiendo la perversidad que tenía en su vida, llegó un momento donde dijo: ¿sabe qué? Yo ya no quiero más alcohol. ¿Sabe qué? Yo ya no quiero estar de mujer en mujer, de hombre en hombre. ¿Sabe qué? Yo ya no quiero nada de chismes, yo ya no quiero ni hablar de nadie, injuriarlo, calumniarlo, ni maltratarlo, porque el Señor ha tocado mi vida y a partir de ahora yo empiezo a encaminarme con Él. Mi vida después de Cristo, después de que yo conocí la fe, después de que yo conocí el catolicismo, después de que yo profesé mi propia fe, y soy consciente de los mandatos que el Señor ha dejado, yo decido encaminarme con Él, y esa es mi vida después de Cristo, con Él, porque lo he encontrado y Él camina conmigo. Pero hay otro aspecto fundamental, y es mi caminar durante ese proceso de conversión, que es donde nosotros tenemos altibajos en nuestra vida, porque dejar las cosas no es nada fácil. Dejar el alcoholismo no es fácil, dejar la drogadicción no es fácil, dejar las cosas que nosotros hay veces hacemos no es nada fácil, pero es un proceso que el Señor va sanando poco a poco las heridas, te va acompañando, te va guiando. Eso sí, no te exige, Él solo te muestra, te acompaña y te dice qué es bueno y qué es malo, y es el proceso que Él siempre está ahí. Cuando el afligido, decíamos anteriormente, cuando el afligido invoca al Señor, Él lo escucha, y es lo que pasa. Dios no se mete en la vida de nadie sino ser invitado. Por eso hay veces decimos: no, Padre, es que deme agua bendita para darle a mi marido a ver si va a dejar el alcoholismo. No, eso no sirve para nada. Ay, no, Padre, deme sal exorcizada para darle a mi hijo a ver si se convierte y empieza a pensar diferente. Eso no sirve, mis queridos hijos, porque Dios no actúa de esa manera. Dios actúa en el hombre, en la mujer que grita pidiendo: Abad, Padre, auxilio, ayúdame, ya no quiero más. Cuando el penitente, cuando el enfermo, cuando directamente la persona que está en esa perversidad reconoce y grita: Señor, no puedo más, quiero que me ayudes, automáticamente ahí sí el agua bendita le sirve, ahí sí la sal exorcizada le sirve, ahí sí el aceite bendito le sirve. Pero antes no le sirve para su vida, y eso lo debemos de comprender muy bien.
Por eso, mis amados hijos, nosotros debemos de saber en qué etapa estamos. ¿Todavía no conocemos a Cristo? ¿Estamos caminando junto con Él y vamos en ese camino de conversión? ¿O ya nuestra vida está tan convencida que mi camino es el amor, que mi camino es el Señor, que ya estoy caminando a pasos agigantados junto con Él? Por eso, mis amados hijos, hoy se nos invita a que verdaderamente nosotros reconozcamos cómo está mi vida con Él, qué clase de cristiano. Y no es solo hoy, a lo largo de estos días, a lo largo de estas semanas que hemos venido meditando, se nos dice los compromisos, los comportamientos, lo que nosotros debemos de hacer, cómo debemos de hablar, cómo debemos de clamar especialmente al Espíritu Santo. Porque muchos de nosotros estamos pensando en la vida de los demás, en los problemas de las demás, en las debilidades de los demás, pero no nos estamos enfocando directamente en lo que hay en nuestra vida, de lo que hay en nuestro corazón. Hay matrimonios que están destruidos y uno ve al hombre, a la mujer dándole consejos a los amigos, a las otras parejas para que no se dejen. Pero ¿cómo usted le va a dar un consejo a su amigo, a su amiga que no se deje si su matrimonio es un caos? ¿Cómo usted va a llevar directamente a una persona en la fe si su fe no es fe? Directamente es una cosa que ni se sabe qué es. Yo debo de estar convencido de lo que tengo que decir, de lo que tengo que hacer, de lo que debo de obrar y de lo que debo de compartir. Y eso lo ilumina especialmente el Señor en cada uno de nosotros. Por eso, mis queridos hijos, ese mensaje maravilloso donde empiezan a decirle, ¿cómo así? O sea, ¿cómo así que no ayunan? ¿Cómo así que no hacen? En pocas palabras, dejen de ustedes de meterse en la vida de los demás. Dejen que cada uno haga lo que tiene que hacer porque todo se nos ha instruido de una manera para que nosotros comprendamos. Va a llegar un momento donde el novio, como dice el Evangelio, no estará y llegará el momento del ayuno. Pero mientras nosotros tengamos la oportunidad de estar ahí con el Señor, abracémoslo, acojámoslo, sirvámosle, apoyémosle, acompañémosle, cantemos, dancemos, oraremos, porque va a llegar un día donde tú lo vas a querer hacer y ya no lo vas a poder hacer. Por eso también hemos dicho, yo vivo mi vida en el día a día, porque el afán de mi vida es el hoy, mañana tiene su afán. Por eso he dicho, vivamos cada día como si fuera el último, comamos lo que debamos de comer, sí, no nos limitemos en este caso, a guardar, almacenar, hacer cosas, porque al otro día ya no lo podré hacer. Y por eso dice el Señor, disfruten el momento, vivan el momento, ayuden en el momento, compartan en el momento, porque llegará un momento donde el novio no estará y ahí sí que vamos a hacer, ahí llegará el tiempo del ayuno, llegará un momento donde llegará mi enfermedad a la vida y yo ya no puedo salir de viaje, llegará un momento donde pasará algo en mi vida y yo ya no puedo salir a hacer deporte, a correr y demás. Por eso yo tengo que estar de la mano de Dios. Y tengo que vivir ese proceso de conversión. Ese proceso de conversión es en el hoy, es en el día a día, es alejándome de tantas cosas que no sirven para mi vida, de tantos amigos que verdaderamente no son amigos, de tanta maldad que hay en el mundo. Pero es nuestra forma de expresar la que nos lleva a ser verdaderos amigos de Jesús, a acercarnos especialmente al caminar de Él. Nosotros llegarán días que tendremos que ayunar porque Él no estará. De pronto nos sentiremos solos y demás. Pero mientras Él sea nuestro auxilio, Él sea nuestro alcázar, Él sea nuestra alegría, nosotros debemos de estar atentos de lo que Él nos comparte cada uno de nosotros. Ahora bien, mis queridos hijos, la parte final del Evangelio nos lleva a decir algo maravilloso. Y hoy nosotros somos los odres. Todos sabemos que es un odre, ¿no? O una vasija de barro directamente que se ha agrietado, que directamente necesita ser restaurada y demás. El vino, en este caso, nosotros lo recibimos en su palabra, en la celebración, en nuestra oración. Pero es triste, mis queridos hijos, que esa
ese vino, ese néctar, se esté desperdiciando en muchos de nosotros. Porque yo no puedo dejar, vuelvo a decir, yo no puedo dejar que la palabra entre en mi vida y se desperdicie. Y así pasan muchas personas que estamos viviendo en el pecado, que estamos viviendo en la miseria, que estamos viviendo en la iniquidad. Y venimos a escuchar la palabra de Dios, a que se deposite en cada uno de nosotros, pero no queremos sanar. No queremos ser restaurados, no queremos ser liberados, no queremos ser transformados, porque la persona que quiere ser sanada, liberada, transformada, restaurada, busca directamente al médico, y ese médico es nuestro Señor Jesucristo. Cuando a usted se le daña, pongámosle lo que hoy todo el mundo tiene, su dispositivo móvil, ¿qué es lo que hace? Pues directamente lo lleva directamente al técnico. Las personas que son muy pudientes, de dedito parado, se le daña el celular, no, eso ya no sirve, voy a pedir uno nuevo al seguro, voy a hacer una reclamación y me dan uno nuevo. Pero las personas que no tenemos la posibilidad de estar cambiando año a año, mes a mes de teléfono, porque hay personas que cada vez que sale uno nuevo lo van cambiando, no, eso no. Pero es el ejemplo sencillo. Cuando a mí se me daña directamente el teléfono, ¿yo qué hago? Pues lo tomo, lo llevo al técnico, al que lo repara, que lo revise, me dice qué es lo que tiene, lo repara y me lo entrega y queda funcionando. Nosotros, mis queridos hijos, también no es que salgamos defectuosos, pero por maltratos de la vida, por palabras, por cosas que nos pasan, hay veces nos quedamos corticos en ese sentido y tenemos que ir directamente al técnico del alma, al técnico del corazón, al técnico de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero vuelvo a decir, hay muchas personas que no se quieren sanar. Hay muchas personas que no quieren restaurarse. Hay muchas personas que no se quieren liberar y prefieren seguir viviendo en unión libre, prefieren seguir viviendo en promiscuidad, prefieren seguir sumergidos en los vicios de la vida, prefieren seguir ahí sumergidos en la idolatría y demás. Y entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve la palabra diaria en mi vida si yo sigo viviendo en unión libre? ¿De qué sirve la palabra en mi vida si yo sigo odiando a los demás? ¿De qué sirve la palabra en mi vida si yo directamente soy, ustedes ya saben, pero en este caso yo tengo la oportunidad de que esa palabra quede en mi vida y que no se desperdicie, que no se vaya por ningún lugar? Y usted es libre de aceptarla o no aceptarla, porque el Señor no nos obliga. Tú sabes qué es lo bueno, tú sabes qué es lo malo, y tú sabes que si estás desbaratada, desbaratado, destruido, pues tienes que ir al médico del cuerpo, del alma, del espíritu. Tienes que ir para que Él te sane, te restaure, te transforme, y después de que Él te restaure, te sane y te transforme, que siga enviando sobre ti ese vino maravilloso que es la palabra de Dios, para que empiece a curar hasta lo más profundo de tu ser, para que te empieces a levantar. Pero volvemos a decir, hay personas que les gusta la mala vida y quieren seguir en el vicio, quieren seguir directamente ahí en las cosas del mundo y demás, y piensan que nunca les va a llegar la noche buena. Pero el día que le llegue la noche buena, de pronto puede ser demasiado tarde para ti o para mí. Ahora bien, hay personas con pensamiento muy pobre, y ese pensamiento pobre es el que no les deja progresar. Ese pensamiento pobre es el que los va a llevar directamente al infierno. Ese pensamiento pobre es el que los va a apartar de la herencia prometida. Y ¿cómo se dice? Se acobijan o directamente se refugian en es que Dios es misericordioso, entonces Él no me va a abandonar, es que Dios es bondadoso, entonces Él me va a aceptar, es que Dios es mi alcázar, mi libertador y demás, entonces el último día Él me va a hacer entrar al reino de los cielos. Pues no, mis queridos hijos, Dios no es pendejo, Dios no es tonto, Dios no es bobo como muchos de nosotros.
porque Él sabe hasta cuántos cabellos tienes en tu cabeza. Él sabe cómo te sientes y cómo te levantas. Él sabe qué es lo que está viviendo y Él ya sabe lo que tú estás pensando. Y si tú piensas de esa manera, es que Dios es bondadoso, misericordioso, y así yo viva en unión libre, Él el último día me va a hacer entrar al reino de los cielos porque no me va a abandonar. No, Él ya conoce lo que tú estás pensando. Y por eso dicen, apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el demonio y sus secuaces. Y usted debe de saber que cuando está en contra de la voluntad de Dios, se convierte automáticamente en un demonio. Óiganme muy bien, cuando usted está en contra de la voluntad de Dios, automáticamente se convierte en un demonio. En pocas palabras, se convierte en enemigo de Dios. Discúlpenme lo que voy a decir, pero cuando usted vive en unión libre y sabe que no tiene la bendición de Dios, usted se convierte en un enemigo del Señor. Cuando usted está viviendo en pecado, automáticamente se convierte en un enemigo de Dios. Cuando usted está viviendo en una vida pecaminosa, cuando usted está en desobediencia con Dios, automáticamente se convierte en enemigo de Dios. Y no es para que nos asustemos, es para que tomemos conciencia que nosotros somos hijos de la luz y no de las tinieblas. Cuando yo vivo en unión libre, me convierto no en un hijo de la luz, sino en un hijo de las tinieblas. Cuando yo vivo en pecado, no me convierto en un hijo de la luz, sino me convierto en un hijo de las tinieblas. Y cada uno es libre. Porque que no se nos acabe el aceite de la lámpara, nos dice la palabra de Dios. Pero cada uno sabe. Ay, padre, es que mi marido no se quiere casar conmigo. Pues usted ya tiene la solución. Usted ya tiene la solución. Ay, padre, es que mi marido no quiere dejar o mi mujer no quiere dejar los vicios. Usted ya tiene la solución. Óiganme bien, yo no puedo ser cómplice del otro, porque el cómplice es más pecador que el mismo que está cometiendo iniquidad. El cómplice es más pecador que el mismo que está cometiendo la iniquidad, y la pena será más fuerte para que los que son cómplices que para aquellos, porque dice la palabra de Dios. Aquellos que no conocen a Dios, el Señor les dará una nueva oportunidad, pero aquellos que conocen a Dios serán juzgados con severidad. Y aquí no me vengan a decir es que yo vivo en unión libre, es que yo vivo arrejuntado, es que yo le quité el marido a mi amiga, yo le quité el esposo a mi etcétera, etcétera. No, cada uno es libre y decide si es un hijo de la luz, un hijo de las tinieblas, y si directamente la palabra viene. Hoy pues, ay, qué susto, qué miedo, pero a muchos les entra por aquí, les sale por allá y mañana siguen igual. Padre, entonces, ¿qué podemos hacer? Pues la solución la tienen ustedes. O se casan, o se casan, o se separan, o se separan. Usted tiene la solución. Ay, no, es que nos amamos tanto. Pues si se aman tanto, ¿por qué no se han casado? Porque el amor viene de Dios y necesitamos la bendición de Dios. Entonces sepárense. Y separarnos es separarnos de cama, separarnos de relaciones sentimentales, en pocas palabras, que seamos dos amigos viviendo en la misma casa sin compartir sentimiento alguno, ni caricias, ni besos, ni un toconcito, nada. Vivan así, a ver si pueden hacer, y si no pueden así, entonces ya saben, mi amorcito, que si quiere volver a dormir aquí al lado mío en la noche, hay un solo compromiso y es unirnos. Ponga sus límites, cierre la llave, póngase un candadito y haga eso. Si usted tanto me ama, pues unámonos. Si no me ama, seguimos viviendo en la misma casa, pero como dice por ahí un canto del mundo mundial, en cama separada. Entonces, busquemos verdaderamente nosotros agradarle a Dios, entrar y que la palabra de Dios haga mella en nuestra vida, haga mella en nuestro corazón, que sea la luz que viene a nosotros. Entonces, hoy, mis queridos hijos, el Evangelio nos ilumina a cada uno de nosotros y nos lleva a que nosotros podamos reconocer, que seamos lectores de nuestra propia vida, porque yo sé qué hice yo en el pasado, yo sé qué estoy haciendo en el presente, pero también sé
¿Cuál es mi proyecto de vida para el futuro? Eso quiere decir, mis queridos hijos, que la palabra de Dios implica para nosotros hoy un desafío de tomar decisiones, ser capaces de aceptar al Señor en mi vida, en mi corazón, pase lo que pase. Ser capaz de afrontar a esa fiera que esté a mi lado, pase lo que pase, y ponerle límites directamente, porque yo necesito estar en la presencia de Dios. Vuelvo a decir, hay expectativas religiosas, tenemos hombres y mujeres que dicen ser católicos, católicas, pero que no, de católicos y de católicas no tienen nada. Ay, es que yo soy católico, yo vivo mi fe, yo cumplo mis sacramentos. Ay, pero estoy viviendo en unión libre. Entonces, cierra esa boca. Y no pongas palabras donde no deben de haber. Un católico cumple los mandamientos, un católico cumple los sacramentos, un católico cumple la ley de Dios, un católico cumple a cabalidad lo que el Señor le dice. Que tenemos debilidades, claro, que tenemos problemas, claro, pero lo reconocemos y nos levantamos en fe. Por eso Jesús viene especialmente a comer con los pecadores. No he venido por los sanos, sino he venido por los enfermos. Y lo critican por comer con los pecadores. Y lo critican por andar con las prostitutas. Y lo critican por tanta cosa. Pero Él viene especialmente a decirte, eso está mal, eso no es. Conviértete y cree en el Evangelio. Cásate y cree en el Evangelio. Deja el vicio y cree en el Evangelio. Y por eso Él viene a estar con los pecadores, Él viene a estar con los moribundos, Él viene especialmente a estar ahí. ¿Y por eso qué? Por eso es que Él no obliga a ayunar a sus discípulos. No los obliga. Sabe que con el tiempo van a ir caminando y van a ir reconociendo y van a ir entrando en la presencia de Dios. Entonces, el reino de Dios es eso. El Señor se sienta con nosotros los pecadores, con los moribundos, pero Él viene a caminar con nosotros y viene a que nosotros nos comprometamos. Por eso cuando una persona se viene a confesar conmigo y me dice, es que yo vivo en unión libre, me confiesa, Padre, yo te confieso bajo unos compromisos, porque de la misma manera lo hizo el Señor. El reino de Dios que Jesús nos introduce implica un nuevo compromiso y una nueva visión de fe. Un compromiso delante de Dios, que donde usted lo incumpla, automáticamente ahí sí se pone una piedra y ¡prum! Se va para el borde, para el fondo del mar. El Señor viene a mirar es nuestro corazón. El Señor viene a mirar es la coherencia de vida que nosotros tenemos. El Señor no viene a fijarse en los rituales, que si usted viste de negro, que si usted se arrodilla, que si usted hace esto y esto. No, el Señor es más que rituales. El Señor es más que esas cosas que nosotros aparentamos. El Señor no busca lo externo, sino busca lo que hay internamente en tu corazón. Por eso el Señor, cuando usted quiere dejar algo y grita desde el fondo de su corazón, el Señor llega a su vida. De lo contrario, no. Cuando usted lo llama desde el corazón, por eso nos habla de una nueva realidad y es de un vino nuevo. Y ese vino nuevo requiere una nueva disposición de mi vida. Todos los días hay vino nuevo, todos los días hay vino nuevo, todos los días viene sobre nosotros el vino nuevo que es la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el recipiente que lo va a recibir? ¿Cuál es el recipiente donde yo lo voy a recoger? Yo les pregunto, mis queridos hijos, vayamos un poco más adelante. No hay agua en su casa. Se fue el agua y usted tiene todas las ollas sucias. Los baldes para recoger el agua sucios, y van a pasar regalando agua. Usted va a llevar ese balde sucio, esa olla sucia, para recoger agua limpia. Claro, lo puede llevar para recoger, pero el agua no le va a servir sino de pronto para el sanitario, para limpiar o algo así.
Entonces, mis queridos hijos, este recipiente, ¿cómo está hoy para recibir la palabra de Dios? Este recipiente, ¿cómo está hoy para saciarse de ese agua viva? ¿Cómo está? Cada uno de nosotros sabe cómo está. Si estamos sucios, si estamos contaminados, si estamos en pecado, si estamos etcétera, etcétera. Y esa agua viva todos los días se nos da. Ese vino nuevo todos los días se nos va. Usted no va a cocinar sus alimentos en una olla sucia. Cierto que no, porque se le van a pichar, se le van a podrir. Entonces, ¿cómo nosotros estamos recibiendo ese manjar que viene de Dios, que es la palabra de Dios? ¿Con qué disposición? ¿Cuáles son los odres nuevos que hoy le presentamos al Señor? Cada vez que usted se confiesa, cada vez que usted se acerca al médico del alma, del cuerpo, usted está restaurando, pero hay que permanecer. Por eso nosotros como creyentes debemos de esforzarnos especialmente a cumplir la voluntad de ¿quién? De Dios, mis queridos hijos. Tenemos que enderezar nuestra conducta. Tenemos que ver cuál es la conducta misericordiosa que hay en cada uno de nosotros, porque Jesús nunca excluyó a nadie. Al contrario, se acercó, dio ejemplo de vida a tal punto que los convirtió. El mensaje es claro, mis queridos hijos, y el que quiera oír que oiga. El ayuno, mis queridos hijos, el rito o la práctica no deben convertirse, mis queridos hijos, en costumbres, en unas costumbres vacías. ¿De qué me sirve ayunar si yo sigo peleando? ¿De qué me sirve comulgar si yo sigo disgustado? ¿De qué me sirve entonces el ayuno, mis queridos hijos? El rito o la práctica no deben convertirse en costumbres vacías, porque eso no alimenta nada. El vino nuevo, mis queridos hijos, es la presencia del Señor. Eso lo debemos de comprender, y por eso exige una vida de fe. Por eso se debe concentrar en la profundidad de nuestra vida, en una relación estrecha personal con el Padre y con una práctica de la justicia. Si yo no lo vivo de esa manera, mis queridos hijos, se está desperdiciando toda la riqueza, se está desperdiciando todo el vino, se está desperdiciando todo lo que el Señor nos ha regalado. Así que cada uno de nosotros decide. Hoy meditemos cuál es mi vida antes de Cristo, cuál fue mi vida antes de Cristo, cuál es mi vida hoy en la actualidad con el Señor y qué es lo que yo pretendo directamente mi vida después de Cristo. Hay muchos que ya tenemos una vida después de Cristo, que estamos convencidos que Él es nuestro alcázar, nuestro auxilio, que Él nos lleva por todo lado y que Él nos protege. Hay otros que estamos por ahí, como decíamos, en ese proceso, pero no nos podemos quedar ahí en ese proceso. Y hay otros que seguimos directamente allá antes de Cristo. El agua viva, el vino nuevo, recae sobre estos odres. Así que pregúntate hoy, ¿cómo está tu recipiente para recibir el vino del Señor? ¿Cómo está tu recipiente para recibir la bendición del Señor? Y volvemos a decir, excusas no hay. Excusas no hay. Ay, el Padre quiere que se termine nuestra relación de 30 años viviendo en unión libre. No, no quiero que se termine. Solo quiero que a esa relación solo le hace falta una cosa, y es la bendición. Pero así estamos bien, Padre. Así estamos bien. ¿Para qué más? Así el Señor nos bendice. No. Le hace falta el puntico a la i, le hace falta la bendición a tu matrimonio para que estén muchísimo mejor. Ay, Padre, pero es que si nos casamos han dicho que uno se separa, que se divide, porque te casas pensando en ello. Y claro, cuando hay personas que se casan después de 15, 20 años, pueden llegar a separarse, claro que sí, porque al demonio no le gustan los matrimonios, al demonio no le gusta directamente la unión familiar, al demonio no le gusta la unidad dentro de la casa, dentro de la familia, pero usted como pareja, familia e hijos tienen que hacerle frente a esa maldad.
Lo que pasa es que al demonio no le gustan las responsabilidades y a su marido no quiere tener más responsabilidades o su esposa no quiere tener más responsabilidades, pero eso es lo que le falta y ese es el ejemplo de vida. A mí me encanta ver las parejas que llevan 50 años casados, 20 años casados, 70 años casados, con bodas ya de, mejor dicho, de rubíes y demás. Pero es triste, mis queridos hijos, que nosotros sigamos pensando en las cosas del mundo y no en las cosas que nos llevan a Dios. Vuelvo a decir, hoy hay que hacer mella, hay que reflexionar especialmente sobre mi vida de fe, sobre este odre que en este momento levanta sus brazos para recibir la bendición de Dios. ¿Será que esa palabra se me va a empezar a escapar por todo lado o verdaderamente mi odre está tan preparado que todo lo que envíe el Señor hoy lo va a resguardar, lo va a proteger, lo va a tener así? Yo no sé, mis queridos hijos, si ustedes tuvieron una infancia como la mía, pero yo termino. Yo cuando era pequeñito, no sé si ustedes hacían lo mismo, pero cuando uno se metía debajo de la ducha, a que le cayera el agua, ponía los bracitos así para que se subiera el agua por aquí y se saliera el agua así, ¿cierto? Uy, el agua, y que no se le saliera el agua por ningún lado. Y yo hacía así, que no se me saliera el agua y me iba para atrás y eso se me llenaba así, el agua de mis brazos, que no se escapara por ningún lado. Pues eso es, mis queridos hijos, nuestra vida de hoy. Tenemos que ser unos recipientes que guarden toda la misericordia, todo lo que viene de Dios y que no se nos escape nada por ningún lado. Que no se nos escape nada por ningún lado. Y si a uno se le intentaba salir por ahí, uno que se movía un poquito mejor para que no se le saliera nada. Pues eso es lo que nos debe de llegar a nosotros en nuestra vida, en nuestro corazón. Vayamos al médico del alma, vayamos al médico del cuerpo, vayamos al médico de nuestra alegría, de nuestra vida, y que Él nos restaure para que esa misericordia, ese vino nuevo, venga a empapar nuestra vida. No nos dejemos guiar por las cosas por ahí, por los rituales, no nos dejemos guiar por las cosas del mundo, sino más bien llenémonos de la presencia real, mis queridos hijos. Y vuelvo a decir, con corazón, con coherencia, una coherencia de vida, no con las cosas que están a nuestro alrededor, no los rituales, no las cosas vanas, sino más bien lo que llena y edifica nuestra vida. Que así sea. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.